Jesús en el Corán, un ensayo de José María Cachiaro. Introducción. El Corán afirma en varios pasajes que Dios ha revelado a la humanidad una única religión y lo ha hecho a diversos pueblos en varias épocas por medio de los profetas, Anbiya o enviados, Rusul. A diferencia de la Biblia, el Corán no presenta una visión de la historia de salvación o de algunas de sus etapas. Solo hace alusión a ciertos acontecimientos puntuales tomados de la historia bíblica con muy poca precisión, o a unos pocos episodios de la vida de Mahoma. La visión coránica de la historia se reduce a la mención del envío de profetas, Israel y los pueblos de Arabia. Así encontramos los nombres de Noé, Abraham, Moisés, etc. El penúltimo de los Rusul es Jesús, Isa, el más santo de todos. El último y sello de los profetas es Muhammad, Mahoma, enviado a los árabes primero y a través de estos a toda la humanidad. Después de él no será investido ningún otro profeta. La revelación hecha a Mahoma y la legislación promulgada en el Corán, la Sharia, será la forma definitiva y válida hasta el día del juicio final. Así pues, el Corán se autositúa en la línea de la Torá y del Evangelio. Dada que la religión verdadera ha sido siempre única, las enseñanzas de la Torá y del Injil son las mismas que las del Corán. Por eso, los musulmanes no encuentran inconveniente en que el Corán considere suyos a muchos patriarcas y profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento y vuelva a narrar episodios ejemplares ya relatados antes en ellos. Según el pensamiento islámico, Dios, como autor de toda la Sagrada Escritura, ha querido volver a relatar los mismos acontecimientos para bien de los hombres. No es de extrañar que la teología musulmana, incluida la actual, ni siquiera se plantee el tema del influjo de otros textos religiosos en el Corán. Las semejanzas, a veces notorias entre el Corán y la Biblia, las explican los teólogos musulmanes por su origen común divino. Y si existen diferencias, más aún contradicciones, para el musulmán se deben al hecho de que los textos de la Torá y del Evangelio habrán sido mal conservados. En todo caso, el texto coránico está garantizado y para el musulmán es el único que cuenta. Por tanto, es en el Corán donde el musulmán buscará la enseñanza verdadera de Moisés y de Jesús. Desde el principio, el Corán se presenta como la religión bíblica, tal como se la conocía en la Meca. Pero en Medina, después de haberse hecho evidentes las diferencias entre el Islam y las otras comunidades judía y cristiana de la Iglesia, el Corán se presenta como la reforma de ese judaísmo y de ese cristianismo. El Islam, desde entonces, declara ser el retorno a la pureza de la religión de Abraham. Naturaleza divina del Corán según la fe musulmana.
Según la fe islámica, el autor del Corán es Alá. El ángel Gabriel se lo dictó a Mahoma según el ejemplar eterno, llamado Madre del Libro, que se encuentra junto al trono de Alá en los cielos. De ese ejemplar celestial proceden también los libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Mahoma recibió por revelación la redacción definitiva por medio de visiones y audiciones de palabras que comunicaba a sus seguidores. Estos los memorizaban y en ocasiones los escribían. Ambos medios, oral y escrito, corrieron el riesgo de sufrir diferencias. En efecto, de ahí proceden las variantes textuales en los primeros manuscritos del Corán. A la muerte, Mahoma se vio la necesidad de tener un texto fijo y completo. Tras varias compilaciones, el califa Uthman, tercer sucesor de Mahoma, nombró una comisión a la que encargó fijar un texto único. Terminado el trabajo, se hicieron numerosas y cuidadas copias que se enviaron a las principales ciudades y se ordenó la destrucción de los manuscritos divergentes. Este es el texto que se ha impuesto hasta nuestros días. Los musulmanes tributan al Corán tal respeto religioso que para la inmensa mayoría no es lícita su traducción a otros idiomas. Las versiones a otras lenguas han sido realizadas con escasas excepciones por estudiosos occidentales. Continuidad o evolución en el Corán. En el texto del Corán existe continuidad real entre los textos más antiguos de la Meca y los más modernos, los de Medina. Se observa que los primeros presentan el Islam como la nueva proposición árabe de la única religión eterna, confirmación de cuanto había sido revelado anteriormente. En ellos se dice que Moisés y Jesús recibieron la escritura en las azoras de Medina. El Corán se instituye como la revelación definitiva, el criterio por el que se han de corregir las diferencias que se encuentren con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, pues tales diferencias son debidas a las modificaciones introducidas por los judíos y cristianos. Las azoras de la Meca tienen un tono más piadoso que las de Medina, son más líricas, van más directamente encaminadas a atraer a la fe islámica. En cambio, en las azoras medinesas, según P. Balta, el humilde perseguido de la Meca se ha transformado en el soberano de Medina, en un conquistador poderoso y lleno de orgullo, y en el guía de Arabia. Según J. Yomier, en la Meca, el sitio más apasionado, las frases más cortas y como las aleyas terminan en una sílaba que rima con las otras. El ritmo de las frases se hace sentir más. Las descripciones del fin del mundo, del paraíso, del infierno, de numerosos relatos referentes a los profetas bíblicos, la mención frecuente en cierta época del nombre divino Ramán, el Dios infinitamente bueno, conocido en Arabia en los medios monoteístas, himnos largos al Dios creador. Todo eso es característico de la Meca. En Medina hay muchos textos legislativos concernientes al estatuto personal, el matrimonio, la herencia, el botín, la licitud de la guerra en circunstancias determinadas, las prohibiciones alimentarias, etc. Se encuentran finalmente más alusiones a los acontecimientos del momento. Las ediciones del Corán señalan el comienzo de cada azora
si es del período de la Meca o de Medina. Judaísmo, cristianismo e islam. A la hora de investigar los elementos comunes al judaísmo, el cristianismo y al islam, hay que evitar un exagerado concordismo y una obsesión por los préstamos culturales y religiosos. Sin embargo, es patente que se dan entre las grandes religiones monoteístas un fondo de verdades que presentan hondas coincidencias, a la vez que notables distanciamientos. Este hecho hay que considerarlo como derivado de un cierto parentesco producido por las situaciones históricas y sociológicas en que vivió el fundador del Islam y los contactos con personas y colectividades cristianas y judías. Volveremos enseguida sobre este punto. En las tres religiones, sus fieles desean cumplir la voluntad de Dios, adorarle y observar sus mandamientos, someterse a Él. Tal sometimiento es precisamente el sentido del vocablo Islam, sumisión voluntaria y dócil a Dios y a lo que enseña también el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy problemático que Mahoma tuviera un conocimiento literario directo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La crítica occidental se inclina a que sus conocimientos de ambas religiones y de su patrimonio literario fueron debidos más bien al contacto personal con judíos y cristianos en la Meca y en todos los recorridos de su caravana comercial por Siria y demás países del entorno. Por esos medios debió ser como Mahoma adquirió algunas nociones importantes de la fe judaica y de la cristiana, que le impresionaron favorablemente y que aparecen más o menos modificados en el Corán. En la tradición musulmana se afirma incluso que Mahoma no sabía leer ni escribir. Con ello se quiere enfatizar la naturaleza enteramente sobrenatural del Corán. Pero los investigadores occidentales dudan de tal analfabetismo de Mahoma, pues la insistencia del Corán en mencionar a la gente del libro hace referencia a escritos sagrados. Por lo demás, es verosímil que en tiempos del profeta de la Meca circularan versiones árabes, al menos parciales, de la Biblia y de algunos libros apócrifos, según muestran las cercanías literarias de algunos textos coránicos con tales escritos. Donde hay acuerdo entre los investigadores occidentales es en que los contactos de Mahoma no debieron ser principalmente con cristianos ortodoxos, sino con personas y grupos marginales o heréticos que buscaban refugio fuera de las fronteras del Imperio Bizantino y bien que residían en la Meca por motivos comerciales, etc. Se considera demostrado que Mahoma conoció el cristianismo sobre todo a través de los nestorianos y monofisistas. De modo semejante, las principales noticias que tenía de los evangelios procedían no tanto de los canónicos como de los apócrifos. Además del legado judeo-cristiano, la crítica ve en el Corán una herencia autóctona, integrada por ritos religiosos y costumbres árabes, que se practicaban desde tiempos anteriores al fundador del Islam. Judíos en Arabia antes y en los inicios del Islam. La investigación histórica deja fuera de duda que existieron comunidades judías en Arabia, en el oasis de Medina, a 425 kilómetros al norte de la Meca. Los musulmanes buscaron refugio en el año 622. Allí había una colonia judía influyente, quizá
compuesta por judíos y árabes judaizados. También existían colonias semejantes en varios oasis desde Medina hasta Jordania. Tras su huida a Medina, Mahoma y sus seguidores construyeron un edificio que servía de mezquita y de vivienda. Hacían la salá, oración, con el rostro hacia Jerusalén, con los judíos y tal vez algunas sectas cristianas. La Azora medinesa invita a los judíos a adherirse al Islam. Más tarde, cuando los judíos de Medina rechazaron a Mahoma, este expresó su ruptura con ellos. La misma Azora, un poco más adelante, manda que la Azalá se haga vueltos hacia la Meca en vez de Jerusalén. El gesto es significativo. Otros textos comenzaron a criticar durante la incredulidad de los judíos y comparan esa actitud contra Mahoma con la que tuvieron frente a Moisés. En cambio, hablan de Abraham como fundador de la religión entre los árabes. Incluso dicen que Abraham había edificado la Kaaba, el templo de la Meca. Había convocado a las gentes a la peregrinación y rogado a Dios que enviase un profeta a los árabes. La aparición de Mahoma se presenta así como la respuesta de Dios a la petición del antiguo patriarca. Las disputas con los judíos llegaron a ser tan violentas que Mahoma y sus secuaces atacaron y exterminaron a los 3 clanes hebreos de mayor importancia: los Banú Qurayza, los Banú Nadir y los Banú Qainuqa. Cristianos en Arabia en los inicios del Islam. Es segura la presencia de los cristianos en Arabia. Había iglesias en Yemen y existían relaciones frecuentes con Etiopía, hondamente cristianizada. Corán 3:61 alude al juicio de Dios u ordalía que Mahoma propuso en Medina a una delegación de cristianos de Nacharán, Yemen, el año 631, acerca de la personalidad de Jesucristo. Había monjes cristianos en varios puntos del camino que llevaba de la Meca a Siria y la tradición ha conservado el recuerdo de uno de ellos que habría visto a Mahoma. Su nombre, Bahira, lo conocen también los musulmanes como los cristianos. Una célebre tradición musulmana cuenta cómo este monje presintió milagrosamente el porvenir de Mahoma, entonces joven, cuando le encontró por primera vez. Por el contrario, un escrito apócrifo, el Apocalipsis de Bahira, nacido en medio cristiano, intenta contar cómo ese monje habría tenido parte en el origen del Corán. Las tradiciones musulmanas hablan de monoteístas, Hunafá, singular Hanif, y de cristianos en la Meca y en Medina. La duda es qué clase de cristianos eran: ortodoxos, monofisistas, nestorianos o heréticos marginales que habían buscado refugio en el desierto o habían sido exiliados. La documentación sobre las circunstancias de las comunidades cristianas en tiempos de Mahoma es muy escasa. Lo único seguro es que en la Meca existía un grupo de cristianos, al parecer poco numeroso. Por ejemplo, Hadicha, la primera esposa de Mahoma, tenía un primo hermano cristiano o judeo-cristiano llamado Waraka ibn Naufal, que leía libros en hebreo. Hadicha le pidió consejo cuando las primeras experiencias religiosas de Mahoma. Waraka aseguró que el ser que Mahoma había visto en esas experiencias
era el ángel de la revelación. Otros personajes rehusaron el Islam o lo rechazaron abiertamente, como un tal Abu Amir al-Rahib, el monje. Las noticias sobre esos personajes son parcas y confusas y no sabemos a qué clase de cristianos pertenecían. De otro lado, en la Meca había algunas personas que conocían narraciones judías y cristianas que aparecen mencionadas en el Corán. Los comentarios tafsir musulmanes del Corán se refieren a algunas de ellas. La tradición musulmana habla de los retiros espirituales de Mahoma en la soledad, cerca de la Meca. Parece ser que iba allí solo para orar, pero quizás algunas veces acudiera con un grupo. Mahoma y los cristianos. Después de la diversa acogida reticente o de repulsa por parte de judíos y cristianos a la predicación e intervenciones de Mahoma en la Meca y Medina, este cambió de actitud. Las azoras medinesas 5 y 9 presentan ya un claro endurecimiento, aunque las aleyas 5, 83, 85 muestran esperanzas de conversión de los cristianos al Islam. Quizá se trate de un grupo especialmente allegado, no de la generalidad. No obstante estas fluctuaciones, el Corán insiste en que Mahoma ha sido enviado a los cristianos y a los judíos. El dogma del Islam. Mahoma no pretendió, pues, fundar una nueva religión, sino dar continuidad a la única revelación que se había manifestado en sus primeras fases al pueblo hebreo y al cristiano. Doctrina fundamental de su predicación era el monoteísmo, que se situaba en la línea del judaísmo. La doctrina coránica de la unidad de Dios se expresó en el núcleo del credo islámico, la ilaha illa Allah. No hay más Dios que Alá. La fórmula constituye una evocación de algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, el del siguiente versículo de Isaías 45:5. Yo soy Yahvé sin igual, fuera de mí no hay Dios. En principio, la revelación islámica resulta elemental y sencilla. Según estiman tratadistas occidentales, ello implicó un empobrecimiento por lo que atañe a la historia de las ideas religiosas. Sin embargo, reconocen que también supuso un factor decisivo para la rapidez con que se propagó y sigue aún propagándose. Esa sencillez constituyó uno de los elementos que prestaron cohesión a los clanes arábigos, enzarzados secularmente en interminables luchas y venganzas tribales. Los pensadores islámicos posteriores y los místicos ampliaron y enriquecieron el núcleo teológico del Corán y de la tradición, la Sunna, con profundizaciones filosóficas y teológicas. Monoteísmo. El escueto credo musulmán, la ilaha illa Allah wa Muhammad Rasul Allah, no hay más Dios que Alá y Mahoma es el enviado de Alá, recitado públicamente y con la intención de creer en lo que se afirma, es necesario y suficiente para ser incorporado a la fe islámica. Los musulmanes llaman a este credo la shahada, testimonio, y es al mismo tiempo el núcleo desde el que se desarrolla su teología. El Corán predica de Alá algunos atributos como clemente, misericordioso, grande, el que todo lo ve, etc. Los filósofos y teólogos musulmanes desarrollarán esos contenidos aplicando a Dios
en grado sumo todas las perfecciones que encontramos en el orden natural y negándole las imperfecciones. Así hablarán de Alá como el omnipotente, el eterno, el misericordiosísimo, o bien el infinito, el inmutable, etc. En esto sigue una pauta semejante a los teólogos cristianos, aunque de manera más simple. Todos se beneficiarán del legado de la filosofía griega, conservado en los medios culturales de Siria y Alejandría, donde en parte fue vertido primeramente al siríaco, de este al árabe y siglos más tarde del árabe al latín, cuando no se hizo directamente del griego al latín, sobre todo merced a la labor de la Escuela de Traductores de Toledo. Tales desarrollos filosóficos teológicos fueron realizados sobre todo por los peripatéticos musulmanes, los mutakalimun, de algún modo paralelos a los escolásticos latinos. En general, los mutakalimun son anteriores a los cristianos, pero tal vez recibieran cierto legado teológico de los escritores eclesiásticos y de los rabinos judíos, especialmente en los países de honda raigambre cultural helenística. Los teólogos musulmanes superaron el panteísmo oriental, enfatizando la trascendencia de Alá respecto de todos los demás seres, que son simplemente sus criaturas. Peculiar desarrollo tuvo la mística musulmana de los sufíes, en los que la doctrina del tawahid, unión del alma con Dios, se mueve cercana a la mística cristiana y en algunos aspectos a la oriental. Polémica contra los triteitas. Polémica contra los triteístas. Dos suras medinesas y otra mecana polemizan contra los triteístas. Se trata de un ataque directo contra el dogma cristiano de la Trinidad, o más bien se refieren a una doctrina consistente en la afirmación de la unidad Trinidad constituida por Dios, Jesús y María. A primera vista, por el tenor de los textos, parecen dirigirse contra la segunda hipótesis, propagada entre algunos grupos árabes, especialmente entre mujeres. Que yo sepa, no está bien documentada esta cuestión. Algunas veces se les ha llamado a tales ambientes árabes mariolatras. Así, la Aleya 5:116 dice: y cuando dijo Dios, comillas, Jesús, hijo de María, eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Dios. Dijo, gloria a ti. ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. Pero otros pasajes representarían una negación más explícita del dogma de la Trinidad así. Por ejemplo, Cur 5:73. No creen en realidad quienes dicen Dios es uno entre tres. No hay más Dios que Dios uno. Y si no, ¿para qué decir eso? Un castigo doloroso alcanzarán a quienes ellos no creen. Es un hecho que los ulemas se han basado siempre en estos pasajes para su polémica contra los dogmas cristianos
de la divinidad de Jesucristo y de la Trinidad en Dios. Pues bien, estos últimos años algunos pensadores cristianos han creído estar capacitados para decir que estos textos no apuntaban al cristianismo auténtico, sino a doctrinas erróneas de los cristianos. A su vez también rechazan. ¿Qué pensar de tal postura? Para nosotros, para el diálogo, lo importante no es encontrar un sentido hipotético a ciertas frases del Corán. Lo importante es saber el sentido que los musulmanes le dan. Pues bien, de hecho, desde el principio del Islam, todos los musulmanes han interpretado estos textos en sentido opuesto al de nuestra fe. Un sentido celoso de la trascendencia divina les ha hecho rechazar lo que no creían compatible con ella. Descubrirán un día que nuestro dogma respeta esa trascendencia, solo Dios lo sabe, pero entre tanto se trata de que nosotros comprendamos cuál es su manera real de leer el texto, viendo al mismo tiempo en nombre de qué valor religioso obran como obran. Vale mucho más que nos ocupemos de demostrar que nuestra postura no es ni absurda ni ofensiva para la unicidad y grandeza infinita de Dios, en las cuales nosotros también creemos firmemente. Los asociadores. En el Corán se llama shirk, asociación, a la creencia de juntar a Alá, Dios Supremo, otras deidades secundarias. El shirk constituye un pecado gravísimo. Muchos investigadores discuten si en los textos coránicos la Trinidad divina del dogma cristiano está incluida o no en el concepto de asociación, aunque para algunos la cuestión resta abierta a ulteriores debates. Brevemente, habría que decir que en diversas ocasiones, especialmente en las suras mecanas, cuarta, quinta y en la novena medinesa, el Corán se dirige a los cristianos en términos muy severos, de modo que parece oponerse dura y claramente a este misterio esencial de la fe cristiana. Esa actitud polémica es constante en el Islam desde los orígenes. Jesucristo en el Corán. Si mi cuenta es correcta, más de 80 aleyas distribuidas por 12 suras hablan acerca de Jesús, donde la oposición del Islam con el cristianismo aparece más clara y tajante es en lo que atañe a la divinidad de Jesucristo. Los historiadores de la religión se preguntan si en esa actitud influyeron algunos grupos de judeocristianos apartados de la doctrina común cristiana. Tal influjo fue más que posible, pero a la hora de su verificación histórica nos falta documentación. Sea cual fuere la génesis de tal oposición, lo cierto es que para los musulmanes solo el Corán se ha mantenido fiel al auténtico mensaje de Jesús, que nunca habría proclamado su divinidad. A este respecto, siempre según el Islam, la fe en la divinidad de Jesús habría sido una deformación introducida en el Nuevo Testamento por los propios cristianos. No obstante, la figura de Jesús en el Corán está rodeada de veneración y de misterio. En efecto, Jesús nace en un lugar indeterminado de Oriente, lejos de la familia de María, bajo una palmera, cerca de un arroyo. Corán 19, 16, 33. Su nacimiento es virginal, milagroso,
obra de la omnipotencia de Dios. El Corán relata algunos milagros obrados por Jesús desde su infancia. Buena parte de ellos se encuentran referidos a los evangelios apócrifos. Peculiar de los textos coránicos es la afirmación de que Jesús recibe divinamente el evangelio y anuncia la venida de Mahoma, y que en el día del juicio final Jesús hará de testigo contra los que le hayan atribuido lo que no era, es decir, la divinidad. De influjo doceta parece proceder la creencia coránica de que Dios libró a Jesús de la crucifixión. Menos original es la elevación junto a Alá al final de su vida terrestre. Son una mezcla de noticias imprecisas, unas fantásticas, otras más cercanas a los evangelios canónicos, pero en conjunto expresan el gran respeto con el que el Corán habla de Jesús. En los textos que se le dedican hay un sabor peculiar que no se encuentra cuando se trata de otras personalidades. Algunas expresiones se aplican solo a Jesús. Se le llama la palabra de Dios, el ungido, un espíritu que procede de Dios. Jesús, uno de los grandes enviados o profetas. A lo largo del Corán, Jesús es considerado uno de los mayores personajes de la revelación divina. A lo largo del Corán, Jesús es considerado uno de los mayores personajes de la revelación divina. En Qur 2:136 leemos: Decid, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. El texto está dirigido a judíos y cristianos. Entre los profetas que recibieron la revelación única se encuentra Jesús, pero en el Corán la mención de los recipiendarios de la revelación no sigue ningún orden que pueda apreciarse. Confunde frecuentemente la cronología. Qur 4:163. Te refieres a Mahoma. Hemos hecho una revelación como hicimos una revelación a Noé y a los profetas que le siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac y Jacob, las tribus Jesús, Job, Jonás, Aarón, Salomón, y dinos a David salmos. Qur 5:46. Hicimos que los profetas sucedieran a Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que ya había en la Torá y como dirección y exhortación para los temerosos de Dios. Jesús, el más santo de los profetas. Entre todos los enviados, Jesús es ejemplo de conducta. Qur 43:57. Y cuando dijo, el Hijo de María es puesto como ejemplo, he aquí que tu pueblo se aparta de él. Los profetas son considerados justos, es decir, santos. Corán 6:85. Y a Zacarías y a Juan el Bautista, a Jesús y a Elías, todos ellos de los justos. Pero Jesús ha sido fortalecido con el Espíritu Santo y es el Hijo de María, insinuando su concepción virginal. Normalmente en el Corán, a la mención del nombre de Jesús, suele seguir el sintagma Hijo de María.
Cur 2:87. Dimos a Moisés la escritura y mandamos enviados después de él. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Es que teníais que mostraros altivos siempre que venía a vosotros un enviado con algo que no deseabais. A unos les desmentisteis y a otros les disteis muerte. Entre los árabes, cuando se nombra a un varón, se hace en relación con el nombre de su padre. Solo en casos muy raros se le llama en relación con el de la madre. Cuando en el Corán se llama a Jesús hijo de María, probablemente se está indicando implícitamente su nacimiento sin intervención de varón. Es muy curioso que en el Corán no se nombre a José. Los milagros de Jesús. El Corán menciona a muchos milagros de Jesús. Unos proceden de los evangelios canónicos, otros de los apócrifos conocidos. De algunos pocos milagros no hay referencias en los escritos que han llegado hasta nosotros. Cur 3:49. Y como enviado a los hijos de Israel, os he traído un signo, habla Jesús, y que viene de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros de la arcilla a modo de pájaros. Entonces soplaré en ellos y con permiso de Dios se convertirán en pájaros. Con permiso de Dios curaré al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos. Ciertamente tenéis en ello un signo si es que sois creyentes. El milagro de los pájaros aparece en el Evangelio del Pseudo Mateo capítulo 27, en el Evangelio del Pseudo Tomás 2:4, en el Evangelio árabe de la infancia 36:2 y 46:1-2, y en el Evangelio armenio de la infancia 18:2. Una vez más se plantea la cuestión de cómo conoció Mahoma esos pasajes: por vía meramente oral, por lectura directa, por escucha de alguien que le leía o traducía. Cur 2:53. Estos son los enviados. Hemos preferido a unos más que a otros. A alguno de ellos Dios ha hablado y a otros les ha elevado en categoría. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. 54. Se cita a José, hijo del patriarca Jacob. Cur 5:110. Cuando dijo Dios, Jesús, hijo de María, recuerda mi gracia que os dispensé a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a la gente en la cuna de adulto, y cuando te enseñé la escritura, al Kitab, la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y cuando creaste la de arcilla a modo de pájaros con mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en pájaros con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento en ellos y se convirtieron en pájaros con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y cuando resucitaste a los muertos con mi permiso, y cuando alejé de ti a los hijos de Israel, cuando viniste a ellos con las pruebas claras, y los que de ellos no creían dijeron, esto no es sino magia manifiesta. En Cur 5:111 se repite en parte lo dicho en 2:87. Es la cuestión de las pruebas claras, es decir, de los milagros que atestiguaban la misión divina de un enviado, tema recurrente en el Corán. Por ejemplo,
Cur 43:63. Cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: he venido a vosotros con la sabiduría y para aclararos algo de aquello en que discrepáis. Temed pues a Dios y obedecedme. Cur 2:53. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Jesús no es Dios. Según Corán 3:59, Jesús como Adán han sido creados directamente por Dios a partir del Turab, equivalente a la Adamá hebrea, sin intervención de varón. Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de la tierra y a quien dijo: sé y fue. Aunque en otros textos se dice que Jesús no pudieron matarlo los judíos. Sin embargo, en el siguiente se afirma la posibilidad de la mortalidad de Jesús para negar su divinidad. Cur 5:17. No creen en realidad quienes dicen: Dios es el ungido hijo de María. Di, ¿quién podría impedir a Dios que, si él quisiera, hiciera morir al ungido hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra y de lo que entre ellos hay? Crea lo que él quiera. Dios es omnipotente. Cur 3:79. Atribuye no a Jesús mismo, sino a otros la creencia en su divinidad. No es posible que un mortal a quien Dios da la escritura, la sabiduría y el profetismo vaya diciendo a la gente: sed siervos adoradores míos y no de Dios. Antes bien, sed maestros, puesto que enseñáis la escritura y la estudiáis. Cur 3:80. Parece atribuir a Jesús unas palabras con las que se dirigía a unos seguidores suyos, cristianos, que no habrían entendido su mensaje, tomando a Jesús por lo que no es. Dios no os ordena que toméis como señores a los ángeles y a los profetas. Es que iba a ordenaros que fuerais infieles después de haberos sometido a él. Las siguientes aleyas en la misma línea de pensamiento ponen en boca de Jesús unas justificaciones de sí mismo ante Dios. Cur 5:117. Habla Jesús: no les he dicho más que lo que tú me has ordenado. Servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. Fui testigo de ellos mientras estuve entre ellos, pero después de llamarme a ti, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todo. Cur 43:64. Habla Jesús: Dios es mi Señor y Señor vuestro. Servidle pues, esta es una vía recta. Algunas aleyas de la Zoran 19 Mecana podrían perfilar el pensamiento de Mahoma acerca de Jesús. Enfatizan su nacimiento virginal sin concurso de varón y consignan muchos milagros ya desde recién nacido, pero polemizan contra su divinidad tomando noticias un tanto confusas, más que lo de los evangelios canónicos, de varios apócrifos del Nuevo Testamento, quizá no tanto de textos literarios como de tradiciones orales, aunque predominando los episodios peregrinos de estos. En la Zora 19, como en los demás pasajes coránicos que tratan de Jesús, subyace un gran respeto hacia él y la creencia de que ha gozado de excepcional relación con Dios. Dijo él, el ángel de la Anunciación: yo soy el enviado de tu Señor para regalarte un niño puro. Dijo ella, María:
¿Cómo puedo tener un niño si no me ha tocado mortal, ni soy una ramera? Así será, dijo el ángel. Tú, Señor, dice, es cosa fácil para mí. Él servirá de signo para la gente y será muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Cur 19:36. Repite a la letra Cur 43:64 y habla Jesús. Dios es mi Señor y Señor vuestro. Servidle pues, esta es una vía recta. Otras aleyas de la misma Sura 19 abundan en las mencionadas noticias y perspectivas. Dijo él, Jesús, soy el siervo de Dios. Él me ha dado la escritura, al Kitab, y ha hecho de mí un profeta. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado la azalá y el azaque mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida. El Corán enmarca la concepción virginal y la infancia de Jesús con sucesos extraordinarios y milagrosos. Como en otras ocasiones a este respecto, las noticias están tomadas indiscriminadamente de los evangelios canónicos y de los apócrifos. De la misma Sura 19, Mecana, con las siguientes aleyas. Quedó embarazada con él, el niño Jesús, y se retiró con él a un lugar alejado. Entonces de sus pies llamó, no estés triste, tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos y maduros. Come pues, bebe y alégrate. Y si ves a algún mortal, di, he hecho voto de silencio al compasivo. No voy a hablar, pues, hoy con nadie. Y vino con él el niño Jesús a los suyos, llevándolo en brazos. Dijeron, María, has hecho algo inaudito. Hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera. Entonces ella se lo indicó. Dijeron, ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? Tal es Jesús, hijo de María, para decir la verdad de la que ellos dudan. Pero insiste el Corán, Jesús no es sino un profeta o enviado, aunque sea el más santo. Por ejemplo, Cur 43:59. Él, Jesús, no es sino un siervo a quien hemos agraciado y a quien hemos puesto como ejemplo a los hijos de Israel. El concepto de la trascendencia de Dios no le permite captar a Mahoma la realidad sobrenatural de la encarnación de Jesucristo, ni por tanto de su divinidad. Puede ser ilustrativo a este respecto el siguiente pasaje, Cur 19:35. Es impropio de Dios adoptar un hijo. Gloria a Él cuando decide algo. Le dice tan solo, sé y es. Jesús y la cruz. La veneración y respeto del Corán por Jesús no impide, como hemos visto, que niegue rotundamente su divinidad. En cambio, hay en algunas aleyas muestras de cierto influjo de doceta, como en la siguiente, Cur 4:1-57. Y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Dios, siendo así que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no lo mataron. La influencia del docetismo
no llega a una recepción completa de esta doctrina. En efecto, en el Corán no se dice que Jesús tuviera un cuerpo aparente, ni que en la crucifixión fuera sustituido por otro. En el Corán y en su interpretación islámica normal, lo que se dice es que los judíos intentaron dar muerte a Jesús, pero no lo consiguieron. En la secta islámica Ahmadí, extendida sobre todo el Pakistán, se piensa que Jesús fue crucificado, pero sobrevivió hasta los 120 años en que murió siendo sepultado en Srinagar, Cachemira. En cualquier caso, en el Corán no hay una doctrina sobre el valor expiatorio del sufrimiento o de la mortificación y penitencia derivadas de la pasión y muerte en cruz de Jesús, tan esenciales para las relaciones del hombre con Dios en la religión cristiana. Por el contrario, en el Corán, el triunfo es presentado como el signo de la bendición divina. En honor a la verdad hay que decir que en el Corán existen aleyas que presentan las pruebas temporales de los musulmanes, derrota de Uhud, fatigas de las campiñas militares, etc., pero como queridas por Dios y como fuentes de recompensas futuras. Pese a todo, la idea general del Corán es que la verdad del Islam se ha puesto de manifiesto por la fuerza y la victoria, especialmente en Badr, y el hecho de que los judíos y cristianos hayan de sufrir es presentado como un signo de la repulsa divina. El Corán carece de estas largas páginas de la Biblia que explican cómo el sufrimiento puede ser un castigo temporal enviado por Dios para volver a su pueblo al buen camino. El Islam, muy apegado a una apologética de la fuerza y de la victoria, no parece compartir esta manera de pensar, tal vez porque tales pensamientos solo son comprensibles desde el punto de vista del amor y considerando que el amor no envilece, sino al contrario, lo único que envilece es el pecado. Únicamente se encuentra y enfatizado el premio eterno de la muerte en combate en la guerra santa. He aquí algunos textos. Qur 474b. A quien combatiendo por Dios sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Qur 988. Pero el enviado Mahoma y los que con él creen combaten con su hacienda y sus personas. Suyas serán las cosas buenas. Esos son los que prosperarán. Qur 989. Dios les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente. Ese es el éxito grandioso. Conclusión sobre Jesús en el Corán. Muhammad, según se refleja en el Corán, tuvo un singular respeto profundamente religioso por Jesús, hijo de María, pero parece haber tenido una confusión de noticias acerca del cristianismo, quizás por su conocimiento muy parcial e imperfecto de los evangelios canónicos y de los apócrifos, sin haber alcanzado un criterio sobre el diverso valor de unos y otros. Incluso se discute entre los estudiosos hasta qué punto Mahoma pudo tener un conocimiento directo, literario, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los contactos del profeta de la Meca con cristianos parece que fueron también indiscriminados. La investigación apunta a que fue más frecuente el trato con cristianos heréticos o marginales. Los contactos con grupos heréticos y con judíos de un lado y la actitud beligerante de Mahoma contra el politeísmo de muchos clanes beduinos de otro, quizás
produjeran en él la concepción rígidamente monoteísta, núcleo de su credo religioso. Tales circunstancias podrían explicar su rechazo del dogma trinitario cristiano y correlativamente de la divinidad de Jesucristo. No obstante, admitir sin ninguna duda su concepción virginal y su singular santidad. Santa María Virgen en el Corán. En los 63 aleyas correspondientes a 7 suras distintas habla el Corán de la Madre de Jesús. Es parecido al número de veces que el Nuevo Testamento habla de Santa María. Esta circunstancia constituye ya un dato interesante. El Corán recibe bastantes noticias acerca de la infancia de la Madre de Jesús, de su nacimiento extraordinario, del matrimonio del padre de María, Joaquín, al que menciona con el nombre de Imran, de su entrega desde muy niña al cuidado del sacerdote Zacarías, el padre de Juan Bautista, de su crianza en el templo, durante la cual es alimentada milagrosamente por Dios, y de la concepción milagrosa de Jesús, siendo ella virgen. Son noticias que recuerdan los relatos del Evangelio de la infancia de Lucas, en menor escala del de Mateo y también de varios apócrifos, como el Evangelio del Pseudo Mateo, el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio árabe de la infancia. Por ejemplo, la Sura 3 medinesa, Aleya 33-48, contiene frecuentes referencias a Santa María. Dios ha escogido a Adán y a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran, San Joaquín, por encima de todos. Cuando la mujer de Imran dijo: Señor, te ofrezco un voto a tu exclusivo servicio, lo que hay en mi seno, aceptámelo. Tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. La Aleya 35, acabada de leer, nos recuerda al protoevangelio de Santiago 4.1 y al evangelio del Pseudo Mateo 4. Otras dos aleyas que siguen a las leídas se relacionan también con el protoevangelio de Santiago y con el del Pseudo Mateo. Cur 3:36. Y cuando dio a luz una hija, dijo: Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Dios lo que había dado a luz, y un varón no es igual que una hembra. Le he puesto por nombre María, y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Su Señor la acogió favorablemente, la hizo creer bien y la confió a Zacarías. Siempre que Zacarías entraba en el templo para verla, encontraba sustento junto a ella. Decía: María, ¿de dónde te viene eso? Decía ella: de Dios. Dios provee sin medida a quien Él quiere. Todavía las aleyas 42-48 de la misma sura siguen hablando de María con palabras que forman un envoltijo de noticias de los evangelios canónicos y apócrifos. Y cuando los ángeles dijeron: María, Dios te ha escogido y purificado, te ha escogido entre todas las mujeres del universo. María, ten devoción a tu Señor, postérnate e inclínate con los que se inclinan. Cuando los ángeles dijeron: María, Dios te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de Él. Su nombre es el ungido. Jesús, hijo de María, será considerado en la vida de acá y en la otra, y será de los allegados. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será de los justos. En el Evangelio árabe de la infancia dice: en él
se cuenta que Jesús habló cuando se encontraba precisamente reclinado en la cuna y que dijo a su madre: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo y quien tú has dado a luz de acuerdo con el anuncio del ángel Gabriel. Mi Padre me ha enviado para la salvación del mundo. Pero fácilmente se nota la distancia de este pasaje en comparación con otros del Corán. En el Evangelio árabe de la infancia, la divinidad de Jesús es claramente confesada. Por su parte, el Evangelio del pseudo Mateo, Jesús recién nacido manda a los dragones, habla a María y a José y a la palmera. Y continúa el texto del Corán. Dijo ella: Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo: así será, Dios crea lo que quiere. Cuando decide algo, lo dice tan solo: sé y es. Él le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. En otras suras, el Corán narra la anunciación del ángel a María y la concepción virginal de Jesús. Qur 19, 16, 22. Pues a María se le infunde el Espíritu de Dios. Qur 66, 12. Afirma y defiende la virginidad de María. Qur 21, 91. Refiere el episodio de la palmera que da excelentes dátiles para remediar el desfallecimiento de María en los dolores anteriores al parto. Qur 19, 23, 16. Relato que recuerda el del Evangelio del pseudo Mateo, capítulo 20, y cómo Jesús todavía desde la cuna habla para defender la honra de su madre, falsamente acusada de adulterio. Qur 19, 29, 33. Relato que evoca el Evangelio árabe de la infancia, 1, 2. Es más, amenaza con terrible castigo a los judíos por haber propalado la calumnia contra la virginidad de la madre de Jesús, afirmando que concibió en adulterio. Dirigiéndose a Mahoma, están varias aleyas de la Sura 19, Mecana, en las que se mezclan noticias procedentes de los evangelios canónicos y de los apócrifos, así como otras cuyo origen resulta más impreciso. En ella subyace la concepción por el Corán de la virginidad de Santa María y su relación íntima con Dios. Del mismo modo aparecen algunos hechos extraordinarios realizados por María o por Jesús recién nacido. Por su estructura literaria, la Sura 19 recuerda de algún modo los capítulos 44 y 50 de Ben Sira, en los que se hace el elogio de los antepasados. En esta azora se alaba a Zacarías y a Juan Bautista. Qur 19.1. Qur 19.1, 15. A María y a Jesús 16.36. A Abraham 41.50. A Moisés 51.53. A Ismael 54.55, a Idris 56.63. De otras referencias a María y a Jesús pueden destacar las siguientes aleyas. 9.16. Y recuerda, se dirige a Mahoma, a María en las Escrituras cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de Oriente. No sé a qué lugar puede referirse, tal vez aluda confusamente al viaje a Ain Karim para visitar a su pariente Isabel. Qur 19, 16, 36. Se ocupa de Jesús y de su madre María, mezclando confusamente noticias tomadas sobre todo de los evangelios apócrifos, quizás no tanto directamente de los textos literarios, sino de tradiciones orales. Los hemos citado antes en el epígrafe: Jesús no es Dios. En esas aleyas hay alusiones mezcladas con referencias más o menos claras al anuncio del ángel en el relato de Lucas y quizás al pseudoevangelio de Santiago, capítulo 10, al evangelio del pseudo Mateo, capítulo 9,
y a otros posibles escritos y tradiciones populares cuya pista no es fácil seguir. Se enfatiza en la virginidad de María y el nacimiento virginal y sobrenatural de Jesús. Incluso se omite toda referencia a San José, sin duda, para evitar cualquier equívoco, pero se polemiza contra la divinidad de Jesús, sobre todo en las aleyas finales. En 3 suras, sobre todo en 5:16, el Corán polemiza contra la falsa doctrina triteísta. Ya aludimos a la discusión entre los estudiosos sobre si se trata de un ataque preciso contra el dogma cristiano de la Trinidad o alude a un triteísmo herético constituido por Dios, Jesús y María. Tal triteísmo podría haberse propagado en tiempos de Mahoma por algunos clanes árabes, especialmente entre mujeres. Como ya dije, algunas veces se les ha llamado a tales ambientes árabes mariolatras. No obstante, en Cur 21, 91, 23, 50, María y Jesús son un signo dado por Dios. En resumen, en el Corán subyace la recepción clara y abierta de la virginidad de Santa María, Madre de Jesús, y su relación íntima con Dios. Del mismo modo, aparecen bastantes hechos extraordinarios realizados por María o por Jesús recién nacido. La personalidad de Santa María es rodeada siempre en el Corán de una gran simpatía, respeto y veneración. José María Cachiaro, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona. Fin de este ensayo.